Dentro de la clase de árboles binarios existen unos árboles binarios especiales a los que se les llama árboles binarios de búsqueda. Vamos a estudiar qué es lo que los distingue. Pues un árbol binario se considera árbol binario de búsqueda si sus nodos contienen llaves comparables entre sí y tal que para cada nodo se cumplen las siguientes reglas. Por la palabra comparable, lo que queremos decir es que lo que yo guardo dentro de cada nodo es algún tipo de objeto o dato que yo pueda compararlos entre ellos. Por ejemplo, si son nodos que contienen enteros, pues los enteros son comparables, porque yo puedo decir cuál de los enteros es menor que el otro. Si fuesen strings, también los puedo comparar. Bueno, pues en un árbol binario, los nodos tienen que cumplir las siguientes reglas. El subárbol izquierdo de un nodo solo contiene nodos que tengan llaves menores que ese nodo. Me explico. Ustedes pueden ver que en este arbolito que tenemos aquí, la raíz 5 tiene a su izquierda, en su subárbol izquierdo, que estaría comprendido por 2 y 4, los componentes de ese subárbol izquierdo de la raíz que es 5, todos son menores que 5. 2 y 4 son números menores que 5. De la misma manera, los nodos que le queden en el subárbol derecho a todo nodo deben ser menores que él. Miremos la raíz, nuevamente es 5. Todos los nodos que están en el subárbol derecho de 5 son mayores que él. Y bien importante, esa regla se aplica recursivamente, es decir, no solamente aplica para los subárboles de la raíz, sino que tiene que aplicar para todos los subárboles de todos los otros nodos. Entonces aquí está el chamaquito africano, como siempre, medio dudoso de lo que yo acabo de decir, y dice, ¿y qué pasa si hay dos nodos con igual valor? ¿Hacia qué lado pongo esos nodos? ¿Hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo? Bueno, pues para propósitos de estas explicaciones que vamos a dar, para simplificarnos la vida, vamos a suponer que estamos trabajando con árboles binarios de búsqueda donde las llaves son únicas, es decir, no va a haber repeticiones. Ok, pues aquí tenemos dos ejemplos de árboles binarios. El de arriba se consideraría un árbol binario de búsqueda y el de abajo no se consideraría un árbol binario de búsqueda. Vamos a ver por qué el de arriba sí. Pues porque si miramos cualquier nodo, vamos a darnos cuenta de que su subárbol izquierdo contiene nodos menor que él y el subárbol derecho contiene nodos mayor que él, y eso se repite a través de todos los nodos del árbol. Por ejemplo, tú puedes escoger 8 y eso se cumple. Puedes escoger 6 y te fijas en el subárbol izquierdo y notas que lo que tiene es 4, que es menor que él. Te vas al subárbol derecho y contiene 7, que es mayor que él. Te vas a 10, pues 10 solamente tiene subárbol derecho y ese subárbol derecho contiene nodos mayores que 10. Este árbol que tenemos acá abajo no es un árbol binario de búsqueda, porque se puede ver desde acá arriba, ¿verdad? Desde la raíz se puede ver, por el hecho de que tenemos en la raíz un 2 y se supone que todo lo que ese 2 tenga a su izquierda, en su subárbol izquierdo, sea menor que 2. Sin embargo, tan pronto miramos, nos topamos con el 7, que no es menor que 2. Así que esto que tenemos aquí abajo es un árbol binario, pero no es un árbol binario de búsqueda, porque no cumple con las reglas que establecimos. ¿Cuáles de los siguientes árboles son árboles binarios de búsqueda? Vamos a ver. ¿Será este árbol binario de búsqueda? Yo creo que sí. La raíz es 5 y todo lo que tiene el 5 a su izquierda son números menores y a su derecha tiene un número mayor. Pero con eso no nos podemos conformar. Hay que mirar cada uno de los otros nodos, al menos los nodos internos del árbol. Vamos a ver, el 2 tiene a su derecha un 3 que es mayor que él y a su izquierda un negativo 4. De manera que este es árbol binario de búsqueda. Y este será, vamos a ver, el 2 está como raíz y tiene 1 y 0 que son menores que él a su izquierda. El 1 tiene un número menor que él. Por este lado, vamos a ver si todos son mayores que 2. 8, 5, 3 y 4 son mayores que 2. Entonces, vamos a ver el 8. El 8 tiene todos sus nodos
todos sus descendientes los tiene por el lado izquierdo, tiene un árbol izquierdo nada más, y en ese árbol izquierdo todos son menores que 8, así que hasta ahora todo bien. El 5 tienes solamente un subárbol izquierdo, y en ese subárbol izquierdo están 3 y 4 que son menores que el 5. El 3 tiene solamente un subárbol derecho y contiene el 4, así que todo bien. Ese también es árbol binario de búsqueda. Este que está aquí también, este que estoy circulando aquí, el 2, 3, 8, 9, también es un árbol de búsqueda. Luego vamos a ver que ese tipo de árbol binario de búsqueda, pues se le denomina completamente desbalanceado, porque fíjate que ninguno de los nodos tiene árbol izquierdo y termina siendo como si fuese una lista enlazada, pero sí se considera árbol binario de búsqueda porque cumple con las reglas. Este que está acá abajo también es árbol binario de búsqueda y este también lo es. Fíjate que muchas formas puede tener el árbol en cuanto a cuántos hijos tiene cada nodo y demás. Pero para que sea árbol binario de búsqueda, recuerda, tiene que ser un árbol binario, es decir, que cada nodo tiene, a lo sumo, tiene 2 hijos y que cumple con las reglas de que los menores están organizados para el subárbol izquierdo y los mayores para el subárbol derecho. Un poco más de terminología acerca de árboles binarios en general. Esta la habíamos mencionado por encima en otro de las slides. Es el concepto de los niveles. La raíz de un árbol pues se considera que está en el nivel 0 y así los hijos de la raíz en el nivel 1, sus nietos en el nivel 2 y así por el estilo. ¿Okay? Otra manera de definir el nivel en que se encuentra un nodo es pensar en cuántas aristas yo tengo que recorrer para llegar desde la raíz hasta ese nodo. Así que, por ejemplo, el nodo gong pues está en nivel 2 porque está a distancia 2 de la raíz. Es decir, hay que recorrer 2 aristas desde la raíz para llegar hasta él. La altura de un árbol se refiere a la distancia máxima que exista entre la raíz y alguna de las hojas del árbol. En este caso, este árbol que yo tengo aquí es de altura 3, porque la distancia máxima que hay entre la raíz y alguna de las hojas del árbol es la distancia que hay entre Jones y Carvey, que sería 1, 2 y 3. Altura. Esto ya lo podemos saltar. Entonces, algunos otros detalles sobre la altura. Por definición, la altura de una hoja es 0. Es decir, si yo le preguntara a ustedes cuál es la altura de este arbolito que está compuesto solamente por 13, pues el arbolito que está compuesto por 13 tiene altura 0. Recuerden que como los árboles son estructuras recursivas, pues dentro de ellas yo tengo múltiples árboles. Este arbolito que yo les estoy presentando aquí, en realidad contiene el árbol cuya raíz es 8, pero también contiene el subárbol cuya raíz es 3, el subárbol cuya raíz es 1, el subárbol cuya raíz es 10 y así por el estilo. Así que de todos esos subárboles yo puedo hablar de altura. Por ejemplo, la altura del subárbol que tiene raíz 6, que es este que está aquí, vamos a buscar un lapicito para marcarlo. La altura del árbol, de subárbol que tiene raíz 6, tiene altura, ese subárbol tiene altura de 1, ¿verdad? Porque la distancia máxima desde la raíz, que es el 6, hasta alguna de las hojas es 1. Hay que atravesar una arista para llegar desde el 6 hasta la hoja más profunda de ese árbol. Por otro lado, el subárbol que tiene raíz en 10, pues ese tiene altura de 1, 2. Porque la hoja más lejana, que es 13, tiene distancia 2 desde la raíz, que es 10. ¿Ok? Recuerden eso, es importante. Vamos a seguir mencionando ejemplos de altura. ¿Qué altura tiene el subárbol que tiene raíz
en A. Este subárbol que tenemos aquí. Ese tiene altura 1. ¿Qué altura tiene el subárbol derecho de B? Vamos a ver, el subárbol derecho de B. Aquí está B. El subárbol derecho se refiere a todo lo que le quede a B por, ¿verdad? Conectado por su arista derecha. Pues ese es el subárbol derecho de B. La altura de ese subárbol, eso que yo circulé, es 0. Porque ese subárbol solamente consiste de la raíz. ¿Qué altura tiene el subárbol izquierdo de B? Perdón. Subárbol izquierdo de B es todo esto que voy a circular aquí. Ese subárbol izquierdo, ¿qué altura tiene? Pues mire, la raíz de ese subárbol izquierdo es este nodito que estoy marcando. No sé si se ve aquí. Vamos a marcarlo. Esta es la raíz, ¿verdad? Y la distancia más larga de la raíz a alguna de las hojas es 2. Por lo tanto, ese subárbol izquierdo de B tiene altura 2. ¿Qué altura tiene el subárbol derecho de C? El subárbol derecho de C. Pues C es ese nodito, su subárbol derecho no tiene. Así que por definición, cuando estemos hablando de un subárbol que es nulo, pues se dice que tiene altura negativo 1. Aquí en este próximo slide vamos a ver las contestaciones de todas esas preguntas.